Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mau Munguía y antes de empezar el curso formalmente, quisiera hablarles de algo llamado Computational Thinking, o pensamiento computacional en español. Pero, ¿qué es esto? Pues su definición aquí la tienen, y dice así. El pensamiento computacional es un proceso iterativo definido por descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmia, de tal manera que una computadora humano o máquina pueda llevarlo a cabo efectivamente. Pero no nos dice mucho, o quizás no nos queda tan claro. Vamos a ir por partes. El pensamiento computacional tiene 4 fragmentos, los cuales son los siguientes. El primero es descomposición. ¿De qué nos habla la descomposición? Pues es tratar de separar un problema en partes para que así sea más fácil la resolución de él. O sea, tener un gran problema, separarlo en partes chiquitas y empezar a resolver esas pequeñas partes. Al final el problema estará resuelto porque resolviste cada una de esas pequeñas partes. Reconocimiento de patrones. ¿De qué nos habla el reconocimiento de patrones? Nos quiere decir sobre buscar tendencias en nuestros datos, tratar de ir analizando algún patrón para poder entender un poco el problema. Más que entender es saber un patrón, porque aquí va el siguiente paso, la abstracción. Aquí sí es el momento de entender. Teniendo todas estas tendencias, estos patrones en los datos, poder saber lo que está pasando, de qué va nuestro problema, qué problema tenemos. Y al final, la algoritmia. La algoritmia pues es tener una lista de pasos para poder resolver este problema y que los demás lo entiendan. Entonces, estos 4 pasos hacen el pensamiento computacional. Pero entonces, ¿el pensamiento computacional es lo mismo que Computer Science? No, no es lo mismo. Muchas personas creen que sí, pero no. El pensamiento computacional, más que nada, es una forma de atacar los problemas. Y no solo se usa en Computer Science. Aquí, por ejemplo, les tengo una tabla en casos donde sí se usa en Computer Science. Por ejemplo, veamos el primero. Dice, break a problem into parts or steps. O sea, lo mismo, descomposición. Su aplicación, romper un problema de gráfica, perdón, en 4 secciones y cada una que se resuelva por un procesador diferente. Esto quiere decir que descomponemos ese problema, tendremos 4 procesadores y cada uno de ellos resolverá la parte que le toca. Así no solo un procesador resuelve todo el problema y es mucho más fácil para la computadora poder resolverlo. Vamos a la segunda. Recognize and find patterns or trends. Igual, reconocer patrones o tendencias. ¿Y qué nos dice? Visualizar la data comparando el material de un microchip, ver la velocidad de la computadora y identificar la tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos varios microchips de diferentes materiales, comparamos la velocidad de las computadoras con cada uno de los microchips y podemos empezar a notar una tendencia. Ahora, aquí la tabla está como desacomodada. Esta parte es la de algoritmia. Develop instruction to solve a problem or steps for a task. O sea, desarrollar una lista con pasos para resolver un problema. ¿Y qué nos dice? Escribir un programa de computadora que nos ordene los datos. Es sencillo, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho o lo vamos a ver en este mismo curso sobre pues el método binario, el método de burbuja y muchos otros métodos, pero al final todos son algoritmos. Entonces, y el último, generalizar patterns and trends into rules, principles or insights. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la parte de la abstracción. Les paso aquí. Aquí podrán verlo mejor. Dice, otra vez, realize complex data structures requires less code than complex programming. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando tú ya entiendes las estructuras de datos, puedes hacer programas mucho más rápidos que no consuman tanta memoria y mucho más rápidos. O sea que tu código sea mucho más limpio y más usable. Si es que me doy a entender. Entonces vamos a la siguiente. Como les había dicho, el pensamiento computacional no solo es una manera de hacer las cosas en Computer Science. Se puede aplicar en muchos más temas. Entonces, veamos el primero. Es igual, descomposición. Abstraer, tomar un poema y separarlo entre análisis de métrica, ritmo, estructura, tono, dicción y sentido. Eso es en la literatura por la parte de descomposición. Pero ahora veamos la segunda parte. Dice igual, reconocimiento de patrones. En economía,
Se puede utilizar encontrando el ciclo de patrones en la alza y baja de la economía de un país. Igual, es una sección del pensamiento computacional. Algoritmia. En las artes culinarias o gastronomía, escribir una receta el cual otros puedan usar. Y la parte de la abstracción se puede usar en varias temas o varias ciencias. Por ejemplo, aquí nos ponen matemáticas, entender las reglas de factorización de un polinomio de segundo orden. O en química, determinar las reglas químicas de las interacciones. Entonces, como pueden ver, el pensamiento computacional se utiliza en varias ciencias, no solo en ciencias de la computación. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque nos hace la vida más fácil al tratar de resolver un problema o resolver algoritmos o llegar a ellos. Entonces, ya a grosso modo, ¿qué es el pensamiento computacional? Pues tenemos una entrada, tenemos una caja negra, que si son muy listos adivinarán qué es lo que hay dentro de esa caja negra, y al final tenemos una salida. Entonces, empecemos con nuestra entrada. ¿Qué tenemos a la entrada de las cosas? Bueno, ya ahora sí, pasándonos a ciencias de la computación o cosas relacionadas a la computación, pues nuestra entrada son los binarios, ceros y unos, como aquí podrán ver. Nuestra entrada para nosotros en cuestiones numéricas son los decimales, del 0 al 9. Todos estos decimales nos pueden conformar cualquier número que nosotros podamos pensar. En binario igual podemos tener cualquier número que nosotros podamos pensar, pero como les había dicho, solo con ceros y unos. Entonces, ¿aquí qué número ven? Ven el 123, ¿no? Pero, ¿cómo saben qué es el 123? Pues de chiquitos nos enseñaron que la primera fila es de unidades, la segunda es de centenas y la tercera es de centenas. Entonces, como aquí pueden ver, el 3 lo multiplicamos por 1, el 2 lo multiplicamos por 10 y el 1 lo multiplicamos por 100. Lo sumamos todo y nos da 123. En el binario es igual, pero no son por decenas, sino por potencias de 2. Entonces primero tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 3, perdón, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo tendremos el 1? Pues efectivamente, solo es cambiar el 0 por un 1. ¿Cómo tendríamos el 2? Así no creo. Mucha gente se confunde porque dices, bueno, nada más le aumento un 1. Aquí no, aquí tendríamos el 3. En realidad, para hacer un 2, sería así. Porque como pueden ver, sumamos 2 por 1 más 1 por 0. Entonces así ya tenemos el 2. Esto es más o menos la forma de hacer binarios o tener cuentas binarias. Por ejemplo, aquí tenemos el 4, aquí tendríamos 6 y aquí tendríamos 7. Si lo quieren ver así, tendríamos 7. Entonces, veamos esto como varios transistores en nuestra computadora que van prendiendo y apagando foquitos. O sea, los foquitos serían nuestros transistores, perdón. Y entonces, eso es lo que va comunicando con la computadora. En el primero, ¿qué tendríamos? Tendríamos 6. En el segundo tendríamos 20. Ah, no, porque aquí está. Bueno, tendríamos un número, ¿no? El primero tendríamos 6. El segundo 154. 128 más 16 más 8 más 2, 154. En el tercero tendríamos 77. En el cuarto, déjenles cambio la pantalla. Tendríamos 77. En el cuarto 162 y en el último 69. Entonces, pues todo esto nos va indicando el término binario. ¿Por qué hago tanto énfasis en los binarios? Porque, como les dije, es nuestra entrada en la computación. Es lo que recibe primero la computadora. Entonces, si nosotros viéramos todo en binario, pues no entenderíamos nada. ¿Qué necesitamos para entender? Pues una traducción, ¿no? Como si estuviéramos hablando otro idioma. Entonces, pues después de esto, en binario y los dígitos que nosotros tenemos, salió un término llamado bit, que es lo que procesa la computadora. Binarios y dígitos. Es como la traducción para que se pueda entender entre ambos mundos. Aquí tenemos una tabla ASCII
la cual nos dice cuál es su valor en carácter del binario. Por ejemplo, el 65 en decimal sería el carácter A. O sea, si tenemos un binario que nos da 65, sería el bit 65 y tendríamos el carácter A. Después el 78 sería una N. También hay caracteres especiales, como por ejemplo el espacio es el 32, el más es el 43, bueno, el símbolo de más. El símbolo de mayor que es el 62 y así. Igual para mayúsculas y minúsculas tenemos nuestros decimales respectivos. Entonces, ya pasando a esto, pues podemos hacer una palabra, ¿no? Con decimales. Por ejemplo, aquí ¿qué diría? Tenemos el decimal 80, el 89, el 84, el 72, el 79 y el 78. Entonces, si los buscamos en una tabla ASCII y empezamos a pasar sus valores, nos daría la palabra Python. Entonces, el 80 es la P, el 89 es la Y, 84 es la T, la H es el 72, la O es el 79 y la N el 78. Todo esto en mayúsculas. Todo en mayúsculas, porque como si pueden notar, pues las minúsculas tienen decimales más altos. Empiezan desde el 97 y terminan aproximadamente hasta el 122. Todo esto está en mayúsculas y nos da la palabra Python. Entonces, aquí ¿qué tendríamos? Si lo quieren buscar, pues busquen el 71, el 72 y ese 33 que pues sabemos que debe ser un carácter especial. Entonces, ¿qué nos diría? La palabra hi. Es como saludo en inglés. Tendríamos la palabra hi, pero podríamos tener colores también. No sé si estén muy familiarizados con el RGB, pero quiere decir la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de blue. Red, green and blue, RGB. Así es como también guardamos los colores. 71, 72 y 33. Nos quiere decir que de rojo y verde tienen casi la misma cantidad y de azul mucho menos, menos de la mitad. Entonces, si lo juntamos, pues, ¿qué nos daría? Y sería este color como amarillento, cafezoso, no sé, porque es una combinación. Entonces, estamos diciendo 71 grados de rojo, 72 de verde y 33 de azul. Eso es lo que nos da esa combinación de colores. Pero, entonces, ¿cómo sabemos si es un color, bueno, un píxel o una cadena de texto? Pues no sé si se han dado cuenta, pero muchos de sus archivos tienen una extensión. Yo creo que sí, todo el mundo se ha dado cuenta que hay una extensión. Por ejemplo, para los archivos de Python es .py, para los archivos imágenes es .png, JPG, para imágenes en movimiento GIF o video MP4. Todas esas características para los archivos de texto .txt. Esa extensión le está diciendo a la computadora cómo traducir esos bits. Si lo traducimos como imágenes, si lo traducimos como texto, cómo es que vamos a interpretar esos bits. Entonces, ya tenemos la entrada y la salida. La salida pues fue todo lo que estuvimos viendo hace rato y la entrada son los bits. Pero, ¿qué hay dentro de esa caja negra que no tocamos? Pues hay algoritmos. Y todo esto viene porque les hablé del pensamiento computacional. Todo en sí conforma el pensamiento computacional, la entrada, la salida del algoritmo para poder resolver un problema, para poder tener entendimiento de él. Y es lo que vamos a estar haciendo durante el curso. Les vamos a dar las herramientas para programar, pero también las herramientas para que puedan ustedes desarrollar algoritmos o problemas. Entonces, eso es todo por la clase 0. Es antes de comenzar el curso. Síganos en nuestras redes sociales, las páginas y comunidades que nos apoyan y nos estamos viendo en la próxima.